Estamos de vuelta en Tiempos Violentos. Pantalla de Vía X, tu propia vía, como siempre, junto a Gloria Requena, Rodrigo Retti, Gonzalo Youssef y, por supuesto, nuestro Mauricio Daza. Este es el instante en que le damos inicio al tiempo musical. ¡Qué buena música! Muy bien. Gran Qué buena. canción. ¿Viste? Como un detalle hace toda la diferencia, porque esta canción en rigor es de John Lennon, pero la línea de bajo es de Paul McCartney. Pero eso es lo que marca la canción. Súbelo un Eso, poquito, ¿eh? notable. El bajo otra cosa, dice Tamara, que es Ese fanática de bajo esta es sección. maravilloso. ¿Tú tocas algo, algún instrumento, Mauricio? Algo, toco un poco de guitarra, sí. ¡Epa! Sí, sí, tengo Ponemos mi una guitarra, banda. tengo mi Ponemos Telecaster. una banda. Tengo mi Telecaster ahí al lado de la cama. Yo toco batería. Rodrigo Retti, Ya, ¿toca tenemos algo? la banda lista, po. ¿Toca batería? batería. Tenemos cantante a Gloria, Gloria, y Gonzalo, ¿tú ¿qué tocas algo? qué Yo soy hace? vocalista. Él es ¿No? vocalista también. ¿Podrías ya. cantar? Hacer los No. coros. Canto. Pero lo que pasa es así. La Gloria Requena es la roadie. Es la roadie. Claro. ¿Y, Yo vocalista, y Gonzalo, vocalista. ¿tú cantas? No, pero tengo la facha, así que Sí, Claro. la voz Qué la... grande. No, pero Como tengo ven, la Oye, pero a facha. ver, yo quiero aclararle Si a Beto Gonzalo... Cuevas canta... Yo quiero No, aclararle, no, quiero aclararle a Gonzalo Youssef que la idea no es hacer una banda de cumbia. Ah, no. Por favor. No, yo canto tango. Ya empezamos. No, yo como de Pantera. Yo, La no, primera no, cantando división en la tango. banda. Empezó el primer día. Una No me- cuestión más heavy metal, Pantera. Se fue todo el carajo. Primera sesión de la banda y ya estamos peleando. Oye, el Así tiempo son las musical bandas, po. de esta noche así son las Es verdad. bandas. Primera, resolvimos primera antes de canción de esta empezar. noche la trae Rodrigo Retti. Rodrigo. Yo traje un gran artista argentino, el gran Fito Páez, Mira. con su canción que se llama Al lado del camino. Y hay una parte de la canción muy bonita que habla de en tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos. Me parece que grafica esta canción la época de la discusión política en la que estamos insertos, en donde todos contra todos, en donde nadie escucha a nadie y en donde todos quieren pasar la máquina. Y me parece que tenemos que invitar a la reflexión a las personas que están en la casa, a la gente, a la sociedad chilena, respecto de que así no se construye política. Y que me parece que es importante llegar a consenso y reconstruir el país en base a consenso y acuerdo. En ese contexto, cada uno debe dejar de lado alguna parte de su posición para llegar a un punto común que permita converger hacia que la sociedad chilena sea mejor. Habíamos tenido a Fito Páez con esta misma canción en algún punto del tiempo musical antes. No lo traje yo. No la trajo usted, ¿no? Yo traje cumbia. Y con una reflexión bastante, Cumbia. o sea, similar, ¿cierto? En esa línea. Y yo me pregunto, en los tiempos que vimos, ¿hay agua en la piscina para que cada uno abandone un poco su propio puerto y se acerque al punto común? O sea, Está difícil. claro, está muy difícil la cosa. Pero me gusta la intención. Ahí está el espíritu, está muy bien. Y Fito Páez, además, siempre bienvenido. Lo habíamos tenido abandonado luego de la serie, del boom de la serie. Tuvo ahí mucho invitado el otro día y hoy día estaba más perdido. Estuvo a 2 canciones de ser vetado, Fito Sí. Páez. Pero se salvó. Se salvó. Lo traía mucho. Se lo traían mucho, venía harto. El Rosarino. Gloria Requena, su canción de esta noche. Sí, yo esta vez escogí a Los Prisioneros. Mira. Y escogí una canción que está en boga en este minuto, que se llama Quieren Dinero. Porque todos los días ya da miedo abrir el diario, porque es un escándalo nuevo todos los días. Es muy difícil retomar la agenda si todos los días estamos con un escándalo nuevo que genera desconfianza en el manejo de las instituciones públicas y cómo lo están haciendo. Entonces, esta es la canción hoy día que vamos a escuchar, parece que por bastante tiempo, así como vemos con cada día una denuncia nueva, un escándalo nuevo. Sí, vamos a hablar más adelante de lo que dijo el Contralor en el Congreso, ¿cierto? O sea, en el pasado eran las obras públicas, luego hoy día termina siendo finalmente las transferencias. Y ahí hay una nebulosa muy grande respecto de cómo se manejan los dineros de todos los chilenos. Lo bueno es que dijo que le parecía alto el monto de exclusión, por lo tanto él pedía que lo rebajara. Que se Eso me rebajara, parece para que muy pasara bueno. por la mirada de la Contraloría. Quieren dinero de los prisioneros, que también había estado, y los prisioneros sí que habían estado, pero los prisioneros tuvieron un Eso es muy colo bueno. de ser vetados, porque si lo traían harto, pero es una gran canción y siempre bienvenidos los sanmiguelinos. Gonzalo Youssef, su canción. Nos fuimos a Smell Like Teen Spirit. Nirvana. Oh, qué grande. Nirvana, maravilloso. Esta canción marca la transición del rock, creo yo, de las bandas viejas como las que nos gustaban a nosotros, metaleras, a este rock más universitario y más sin tanta producción, El pero grunge. instrumentalmente igual de fuerte, incluso bandas Sí. que igual de fuerte, pesado. más fuertes. Así que, y el tema, ¿por qué, digamos? Porque este gobierno huele
a leche, como decimos aquí en Chile, pero a espíritu adolescente. Yo la traía con ese objeto principal, ese espíritu adolescente para enfrentar los temas, querer solucionar. Está caro el gas, hagamos balones de gas nosotros. El litio, hagamos todas las baterías del mundo aquí. Eso, tenemos que solucionar esto, no sé, yo huelo ese espíritu adolescente, pero ese era el tema de la invocación original. Ahora la voy a invocar también para mi sector, la centro derecha. A ver. Olvidémonos y dejémonos de comportarnos como adolescentes respecto de la sexualidad de las personas. ¿Qué importa que una persona le guste las personas de su mismo sexo, que no le gusten las mismas personas, que no tenga sexo? Eso, en el debate público, es absurdo y casi infantil. Yo te diría que Oye, bien, yo sé- hay una fijación con meterse en la cama de los otros Tú, es una en cosa la centro-derecha que es bien impresionante. cabro chico, pero ni te lo siquiera, diría yo. infantil o adolescente. Yo diría que la adolescencia lo tiene mucho más resuelto que nuestra generación. Nuestros adolescentes, digamos, les dan risa a estas Claro, discusiones. claro. Pero Mira, da de miedo verdad, eso. nos estamos echando muchos años encima cuando conversamos de esto. Y los más jóvenes nos miran, ¿por qué están hablando de esto? ¿Cuál es el problema con que sea homosexual? Mi hija, su padrino es homosexual y gay, y ella creció con su padrino, con su pareja, y mi hija va a cumplir 11 años y no entiende cuando uno quiere explicarle de que hay personas del mismo sexo que pueden quererse. Ella como, ¿por qué me explica algo que es inexplicable? O sea, ella nació y creció comprendiendo que eso era parte de la humanidad. la decisión de las personas y de la humanidad. Yo te agradezco la infidencia porque, claro... La otra infidencia me costó caro, debo decir. ¿Ah? ¿En serio? Sí. Me retaron bastante unos familiares y hubo discusión. Con lo que hablamos la del semana año 73. pasada. Sí, a quien aprovecho de pedirle disculpas si se sintieron pasados a llevar a esos familiares, que tampoco quiero nombrarlos porque... Perfecto, sí, eso. claro, no. Exacto. No quiero abrir la herida ni generar un problema, pero hay mucha gente que nos ve hoy día que no entiende de qué podemos estar conversando. Sí, yo conté que mi historia familiar era de derecha porque mi familia materna era del ejército y yo conté esto, pero con algo más de detalle y evidentemente mis familiares que aún siguen vivos, hijos de las personas que fallecieron y que eran del ejército, se sintieron pasados a llevar porque yo los nombré expresamente y me parece que tienen un punto ahí y también me tuvo ese costo. Sí, claro. Primos míos a quienes yo quiero mucho y les extiendo las disculpas si se sintieron pasados a llevar. Lo encuentro muy loable y muy valorable que lo digas públicamente, Rodrigo. Y claro, hay un costo grande cuando uno abre ciertas infidencias personales y tú además lo hiciste en un momento muy particular del programa en que estábamos escuchando a la diputada Ana Bellán decir una polémico cantidad de cosas increíblemente dolorosas, ¿cierto? Ella habló de celebrar el golpe de Estado, que era en el fondo era la celebración del fin del gobierno de Allende, un montón de cosas, habló de que era el presidente Pinochet, un montón de cosas. Y ahí tú abriste un poco tu intimidad, tu corazón y contaste algo que es muy personal y que sirvió de alguna manera para darle una condición más humana a lo que estábamos debatiendo, porque la verdad es que podíamos terminar en cualquier parte ese día. Exacto. Bueno, y tuvo mucha repercusión ese programa. Además. Mauricio, ¿usted quería agregar algo? Bueno, no, nada. Era básicamente también señalar el contexto. A pesar que yo no estuve en ese programa precisamente, pero fue bastante visto, bastante comentado, bien conocido, ¿no? Así que, bueno, ese contexto ya se dio. Y eso, pues. Entonces, vamos a la próxima canción. Pues. A lo que convoca. ¿Tempo musical? De Mauricio Daza. Mío, pues. ¿Cuál va a pedir? dele. Ahora sí. Pero con fuerza. ¿Por qué, director, póngale... Esta es la que tú habías Bataje. pedido. ¿Ah? Esta es la que tú habías pedido originalmente, por eso la pediste recién. Y Claro, cuando es que yo Mauricio- dije, va a cuando ser una Rodrigo revelación, entonces lo tiramos, pero Ah, igual. perdón. ¿Ves? Cualquier excusa para escuchar Born This Way de Lady Gaga. Bien. Efectivamente, a lo mismo si usted es gay, si usted es heterosexual, lesbiano, transgénero, oiga, sabe que usted tiene dignidad, tiene derechos, tiene la posibilidad de moverse de manera tranquila, orgullosa en la vida y tiene derecho a ser respetado en sus orientaciones. De eso se trata esta canción, ¿no? Born This Way, ¿no? Y reconocerse uno mismo y sentirse no solamente satisfecho, tranquilo, orgulloso y sobre todo acogido, ojalá, ¿no? En una sociedad que avance, estamos muy lejos de eso. Lo hemos descubierto durante las últimas semanas, ¿no? Una sociedad que sea realmente tolerante, ¿no? Y eso, pues hay muchas formas de ser feliz y hay que respetar todas esas maneras. Así Tal que cual. Born This Way de Lady Gaga. Me encanta.
La Temazo. dignidad de la Póngale. condición humana. Muy bien. ¡Súbala! Súbala. Temazo. Eso, Y es prendida además. Es buena. Es buena. ¿Le gusta Yusef? ¿Le gusta? Es buena de Lady Gaga. Lady Gaga, gran artista. una- Gran artista. Además, te aprecio, Mauricio, porque siempre te esfuerzas por traer una canción al tiempo musical y por primera vez alguien trae Lady Gaga, ¿no? había venido. Ah, debería. ¿Para qué? Bueno, ya era hora. Y además pop, porque estaba bien cargado el rock, ¿cierto? Sí. Oye, ya, estábamos hablando, ¿cierto? Con el diputado Andrés Joanet hace un rato, en el bloque anterior, y él plantea esto de que le ha solicitado a la Contraloría investigar lo que pasa en CONADI. En particular, estas transferencias de dinero para una organización, ¿cierto? Iniciada en febrero y que los montos son bien impresionantes. 80 millones y luego 200, la memoria menos me falla, 200 y tantos más. Parece que la arista convenio-fundaciones y luego esto otro solo hace creer que esto va a ir en aumento en nuestro país y que estamos ante la puntita de un gran iceberg. Estamos hablando de 5 licitaciones, mientras que la sexta fue por parte de la Seremi de Educación de El Ñuble. Opiniones. Gloria Requena. Bueno, el tema es grave, pero yo no me quiero centrar en las personas o en los beneficiarios. ¿Ya? Lo más grave para mí es que no haya ningún control en el fondo. ¿Dónde están las unidades jurídicas y las unidades de auditoría que debieron haber revisado requisitos mínimos? Primero, experiencia para hacer una política pública o desarrollar un trabajo en el territorio. Sobre todo en un tema tan sensible como es el tema mapuche, donde hacerlo bien tiene que ser una norma principal. ¿Cómo sabemos si lo va a hacer bien si no tenía ninguna experiencia? ¿Cómo sabemos si va a poder responder respecto a los recursos fiscales que se le ha entregado si no tenía oficina, si no existía legalmente o su existencia era muy precaria, como es el caso que se había creado, no tenía ni un mes de existencia en el fondo? Entonces, la pregunta es, ¿dónde están? ¿Qué pasó con esa unidad jurídica? ¿Qué pasó con ese departamento técnico que elaboró esas bases o esos procedimientos? ¿Y qué pasó con la unidad de control de esa institución también? Entonces yo creo que más allá de quién se lo gane, si fue regular o no, significa que todo el aparataje estatal falló. Ese Sí. es el gran problema. Ahí tenemos un problema muy grande, estoy de acuerdo contigo. Mucha mirada crítica apunta de pronto a la Contraloría. ¿Dónde está la Contraloría? Pero más allá de la En el Contraloría. caso de convenio y fundaciones. Claro, las unidades de los propios servicios. Sí, pero, por ejemplo, en el caso de convenio y fundaciones, muchos apuntan a la Contraloría. ¿Qué pasa con la Contraloría? ¿Por qué la Contraloría no revisa? Bueno, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, estuvo en la comisión del Senado esta mañana y planteó, entre otras muchas cosas, lo siguiente. Por parte de la institución. ¿Cómo se puede responder a esto mismo? Y también usted ya lo comentaba respecto a la falta de regulación en este mismo tema. Ya, mira, a ver, yo quiero responder claramente eso. Desde que yo asumí el cargo acá, hace ya casi 8 años, lo que dije, y lo dije claramente y lo he mantenido hasta hoy día, es que yo voy a tratar de luchar contra la corrupción y ese es mi principal norte, eso está dentro de nuestros objetivos, de nuestro plan estratégico y eso es lo que he intentado hacer. La pregunta uno se la podría formular de otra manera. ¿Habría más o menos corrupción si no hubiera una Contraloría? Eso es lo primero. Y eso es imposible, evidentemente, de medir. Yo creo que tenemos el país que tenemos con todos sus defectos porque existe, entre otras cosas, una institución que se llama Contraloría General de la República. Por lo tanto, decir que la Contraloría llegó tarde, en realidad es tal vez no comprender totalmente cómo funciona la Contraloría, porque no todo está sometido a un control previo, no todo lo que hace el Estado pasa por la Contraloría y no todos los recursos públicos van al control de la Contraloría. Es más, hemos tenido una tremenda discusión en el Consejo Constitucional a propósito de hasta dónde puede llegar el poder de fiscalización de la Contraloría, donde se dice que los recursos públicos que van a privados no deben ser fiscalizados por la Contraloría. Entonces, la pregunta sería al revés. Cuando hay función pública, cuando hay utilidad pública, cuando hay recursos públicos, cuando hay un programa público, ¿debería entrar o no la Contraloría a pesar de que el que lo ejecuta es un privado? Probablemente la respuesta sería sí y en los países serios es así también. Entonces, yo creo que no es así. Yo creo que no es que no haya llegado la Contraloría, llegó. Nosotros acabamos de exhibir todas las fiscalizaciones que se han hecho al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en estos últimos 7 años, que son los de mi gestión, todas las observaciones que se han levantado y todas las cosas que se han hecho. Entonces, a mí no me parece que sea esa Le agradecemos a CNN por aquellas declaraciones del Contralor Jorge Bermúdez a la salida, ¿cierto?, de esta comisión. La Contraloría no llegó tarde. Decir que la Contraloría llegó tarde es no comprender totalmente cómo funciona el organismo. La verdad es que además agregó dentro de la comisión algo que me parece que es súper grave o interesante de conversar. De lo que estamos hablando es una grieta por donde parece que se está colando ese virus de la corrupción, lo dijo el Contralor. Entonces,
¿de qué estamos hablando ante esta situación? Y pregunto, si la Contraloría tuviese más atribuciones y pudiese supervisar mucho más, ¿existiría efectivamente menos corrupción? ¿Qué creen ustedes, Gonzalo? Sin duda, pero eso tendría un costo que yo creo que sería peor. Si tú pones a la Contraloría a fiscalizar si las entregas, no sé, de ciertas colaciones o a fiscalizar si la Fundación Techo le tomó las medidas a algo, entonces, en este caso, creo yo que como país, y viéndolo desde encima, no necesitamos más burocracia. Después podemos hablar de la naturaleza de la Contraloría. La Contraloría es un organismo que es totalmente ajeno a nuestras tradiciones legislativas hispánicas. Es algo que los americanos impusieron para ver si nos prestaban plata a principios de siglo y crearon una institución con una serie de modalidades de intervención que son más propias del derecho anglosajón que de nuestro entramado. Por eso siempre es muy difícil en términos jurídicos entender cómo se relaciona con el Poder Judicial, los sumarios que hace la Contraloría, en fin, ahí hay un tema jurídico profundo. Pero creo yo que el gran error que podríamos cometer es suponer que tenemos que aumentar los controles, la burocracia. Lo que tiene que haber es aplicación de sanciones. La manera que tienen las sociedades civilizadas para solucionar estos problemas es aplicando sanciones. Y ahí voy al punto de fondo. Okay. La ministra Vallejo nos dijo en unas declaraciones que comentamos en este mismo programa que no hay que confundir justos por pecadores, cuando estaba solamente restringido al tema del Ministerio de Vivienda. ¿Ya? Bueno, han pasado los días y las semanas y todavía no podemos hacer esa distinción. Y no es una sola fundación, como parecía ser el primer caso, sino que son varias. Y parece que lo que dice el Contralor tiene todo el sentido. O sea, Apunta en esa dirección. Esto va increchando. el que es corrupto Gonzalo, ve la falencia y se mete ahí. quiero la opinión de Gloria y de Rodrigo, porque nos quedan muy pocos minutos de este bloque. Pero, Gloria, ¿hay que darle sí o sí más atribución a la Contraloría de forma urgente, replantearnos en la manera en que la Contraloría realmente supervisa los dineros públicos? Absolutamente, yo soy una gran defensora de la institución de la Contraloría. Creo que hace una gran labor, pero tiene poco personal, poco presupuesto y hoy día también muchas limitaciones para acceder. Hay muchas resoluciones y muchos actos administrativos que quedan exentos. Vale decir que no pasan por la toma de razón ni por el ojo del Contralor. Entonces yo creo que es muy importante darle más atribuciones, darle más personal y que hoy día queden menos actos, no importa si son ejecutados por privados, por el propio Estado, lo importante es que son recursos públicos y que son destinados al ejercicio de una función que es pública. Desde ese punto de vista deben ser revisados siempre por el Contralor. Fíjate que señaló varias cosas. Dijo que en estas últimas 2 semanas hay 172 denuncias cursadas por el caso de convenios. Y respecto de Democracia Viva en particular, agregó, ahí está, muchísimas gracias equipo, puede parecer poco ético, pero no necesariamente será un incumplimiento. Rodrigo Retis, ¿qué te parecen las declaraciones del Contralor? Yo quiero hacer un punto sobre lo preventivo. En la humanidad no hay que inventar la rueda. Y en la humanidad lo que ha funcionado para el control del delito es la prevención. Este tipo de cosas que han ocurrido lamentables y respecto a las cuales coincido con Gonzalo, deben ser sancionados quienes sean responsables, podemos atajarlo previamente a través de la construcción de una cultura de integridad. Algo que no sé si en este programa lo dije o en otro, pero el mundo privado está haciendo muy bien. Una cultura de integridad es actuar más allá de la exigencia legal, de cumplir con el estándar legal. Y es un trabajo de información a las personas que trabajan en el Estado, de generación de códigos de ética, de sociabilización de conductas esperables cuando uno ejerce una función pública. Entonces me parece que si efectuamos y ponemos el acento en la prevención, generando una cultura de integridad en la función pública, me parece que podríamos estar avanzando hacia lo correcto y hacia tratar de minimizar estas situaciones. Y con esto termino. Lo que sí me gustaría dejar en claro es tratar de separar la paja del trigo y no achacar a sectores políticos como quien es culpable de la corrupción. La empresa Jopin, de hijo de Sebastián Piñera, de Cristóbal, se adjudicó cuando Piñera era presidente 500 millones de pesos en servicio. Imagínense ustedes si Boric, el padre hoy día, porque no tiene hijo, se adjudicara 500 millones de pesos. ¿Cómo pondrían el grito en el cielo mis amigos republicanos? Entonces me parece que distingamos de que es un flagelo que va desde la A a la Z y no es precisamente un sector político el adalid de lo pulcro o el culpable de la corrupción. Sin ánimo de entrar en la política del empate, ¿no? No se trata de aquello.
Pero me parece que la política del empate es interesante pero- de analizar cuando están siempre diciendo que el caso, sector... Claro, no, Yo creo esto no es patrimonio de uno particular. Creo que los republicanos habrían Mauricio. salido también a darle con toda Piñera, porque tampoco es santo Son muy- devoción, claro, ¿no? son muy Es amigos. parte de sus adversarios Sí. políticos, ¿no? Que están Mauricio. más cercanos. Ellos quieren colonizar, ¿no? La centro-derecha, los republicanos, y bueno, dentro de ese ámbito está el piñerismo. Ahora, dicho eso, el tema de la Contraloría, yo creo que es una gran institución, no va a cumplir 100 años ahora luego, el 2027. Y claro, mucha gente dice en el ámbito del derecho administrativo, única, grande y nuestra, precisamente porque es un órgano muy singular de nuestro ordenamiento jurídico. Pero más allá de entrar a el tema del fundamento y de su establecimiento, ¿no? Que se remonta un poco más atrás, la verdad que obviamente si tuviéramos más atribuciones con la Contraloría habría menos corrupción. Evidente, más control, ¿no? Menos falla, po. Eso es obvio. El problema es que usted no le puede dar simplemente más atribuciones si no le entrega más recursos para los efectos que realice una fiscalización eficaz. Y ese es el gran problema que tiene la Contraloría, ¿no? Ahora, yo estoy de acuerdo con Gloria, no solamente tenemos que quedarnos con este órgano autónomo que precisamente lo que hace es hacer el control de legalidad y de constitucionalidad de los actos de la administración, sino al interior de la administración, al interior de los ministerios, debiese hacer también unidades de control respecto a los actos que se ejecutan dentro de los mismos, especialmente en regiones. Y eso también es una debilidad. Y esto no puede depender del color político del gobierno de turno o del ministro de turno, ¿no? Que el ministro llega de un color político y nombra de jefe jurídico a tal persona. No, debiese haber también mayor músculo de fiscalización al interior de los ministerios, y ese también es un problema. O sea, en esta materia, para hacérselo sencillo, estamos muy al debe. Y esto no tiene nada que ver con la impunidad, porque la impunidad también es otro problema que es igual de grande y que es más bien una cultura institucional que se ha instalado en nuestro país históricamente y que, bueno, ojalá que algún día podamos superar. Pausa y regresamos. No se vayan, ya volvemos.